En el corazón del siglo XIX, en un mundo donde la apariencia lo era todo, existió un alma condenada a la invisibilidad. Una mujer cuya valía fue juzgada y sentenciada por los ojos crueles de una sociedad implacable. Pero el destino, caprichoso y justo, tenía otros planes. Porque incluso la oscuridad más profunda no puede apagar la luz de un corazón puro. ¿Qué sucede cuando el amor verdadero desafía todas las convenciones y expone la hipocresía de un mundo entero? Prepárense para una historia que les robará el aliento y les mostrará el poder inquebrantable de la belleza interior. Esto es, Relatos que conmueven oficial. En las recatadas y estrictas sociedades del siglo XIX, la figura femenina era moldeada por un conjunto de ideales estéticos que para muchas se convertían en una jaula de oro. La belleza, entendida bajo cánones rígidos de esbeltez y delicadeza, no era solo un atributo deseado, sino una moneda de cambio, un pasaporte a la aceptación social y matrimonial. En este escenario de apariencias pulcras y juicios silenciosos, vivía una joven cuya existencia transcurría en las sombras, lejos de los brillos y las atenciones que se concedían a otras. Su nombre era Elara, y su pecado era no encajar en el molde. Desde su nacimiento, Elara había sido una fuente de desilusión para su propia familia. Sus padres, obsesionados con mantener una fachada impecable ante la alta sociedad, veían en ella una mancha, un recordatorio constante de que no todo en su linaje era perfecto. Sus hermanos, imitando el desdén paterno, la ignoraban o, peor aún, la convertían en el blanco de sus bromas crueles. Elara creció acostumbrada a las miradas de lástima velada, a los susurros a sus espaldas en las reuniones familiares y a la sensación de ser una extraña en su propio hogar. Su mundo se reducía a los libros, a los paseos solitarios por el jardín y a la compañía de sus propios pensamientos. La crueldad de la sociedad no tardó en extender sus garras. En los escasos eventos sociales a los que era obligada a asistir, Elara era una figura fantasmal. Nadie se acercaba para invitarla a bailar. Nadie se interesaba por su conversación. Las jóvenes de su edad la evitaban, temiendo que su imperfección fuera contagiosa, y los hombres la miraban con desinterés, buscando entre la multitud rostros que se ajustaran a sus expectativas superficiales. Cada rechazo, cada mirada esquiva, cada risa ahogada, se clavaban en su alma como pequeñas astillas, construyendo una armadura de dolor que, paradójicamente, la hacía más fuerte. Sin embargo, detrás de esa fachada de resignación, Elara cultivaba un jardín secreto, su mente. Devoraba libros de filosofía, literatura y ciencias, alimentando una inteligencia aguda y una sensibilidad profunda. Hablaba varios idiomas, dominaba el piano con maestría y poseía una curiosidad insaciable por el mundo. Cualidades que en aquella época eran secundarias a la belleza física, pero que en ella brillaban con una luz propia, silenciosa, pero intensa. Era una joya oculta, ignorada por aquellos que solo valoraban el brillo exterior. Esta es la historia de cómo la verdadera valía de Elara, su belleza interior, no solo la salvó, sino que también desnudó la superficialidad y la crueldad de aquellos que la habían rechazado. Es un relato sobre el karma, la justicia poética y el poder transformador de un amor que ve más allá de lo evidente. No olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial para no perderte ninguna de nuestras historias. Déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Elara se movía por los pasillos de su imponente hogar como una sombra, un espectro apenas perceptible para sus habitantes. La casa, un monumento a la opulencia del siglo XIX, con sus cortinas de terciopelo pesado y sus muebles labrados a mano, parecía vibrar con la vida de todos menos la suya. Su madre, la señora Beaumont, una mujer esbelta y de modales impecables, la miraba con una expresión de perpetua decepción, como si la mera existencia de Elara fuera un recordatorio constante de alguna falla en su propia perfección. El padre, un hombre de negocios absorto en sus finanzas y en su reputación, apenas registraba su presencia,
salvo cuando sus modales descorteses o su falta de gracia le traían algún comentario despectivo por parte de algún conocido. Sus hermanos, Isabel y Tomás, eran la encarnación de la frivolidad y la superficialidad. Isabel, con su figura esbelta y su cabello rubio, era el epítome de la moda de la época, siempre rodeada de admiradores y risas. Tomás, arrogante y egocéntrico, se jactaba de sus conquistas y de su destreza en los deportes, ignorando a Elara con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto. Para ellos, Elara era poco más que un estorbo, una figura incómoda en el cuadro familiar perfecto que se esforzaban por pintar ante la sociedad. Las comidas en el gran comedor eran un suplicio para Elara. Sentada en silencio, escuchaba las animadas conversaciones sobre bailes, futuros matrimonios y los últimos chismes de la alta sociedad, mientras su plato permanecía casi intacto. La señorita Ágata, su antigua institutriz y ahora una especie de ama de llaves, era la única que le ofrecía una pizca de afecto genuino. Ágata, una mujer entrada en años con un corazón bondadoso, veía más allá del físico de Elara. Ella había sido testigo de su inteligencia precoz, de su pasión por el conocimiento y de la sensibilidad de su alma. «No dejes que sus palabras te definan, mi niña», solía susurrarle, mientras le traía en secreto algún libro prohibido o le compartía una taza de té en la biblioteca. Esos momentos eran oasis en el desierto de su existencia. Elara encontraba refugio en la vasta biblioteca de la casa, un santuario donde las palabras de los grandes pensadores la transportaban a mundos donde la belleza interior sí importaba. Pasaba horas absorta en los tomos de filosofía, en las novelas románticas que le ofrecían un atisbo de un amor que ella creía inalcanzable, y en los libros de historia que le mostraban la ciclicidad de la crueldad humana, pero también la persistencia de la bondad. Aprendió latín, griego, francés y alemán, no por obligación, sino por un deseo insaciable de conocimiento que la distinguía de sus contemporáneos, quienes se limitaban a aprender lo estrictamente necesario para brillar en sociedad. Mientras sus hermanas practicaban el vals o bordaban, Elara se sumergía en las partituras de Beethoven y Chopin, dejando que sus dedos crearan melodías que resonaban con la melancolía y la esperanza de su propio espíritu. Su talento al piano era extraordinario, capaz de evocar emociones profundas en cualquiera que la escuchara, aunque rara vez lo hacía frente a otros que no fueran la fiel Ágata. Era una música para ella misma, un diálogo íntimo con su alma, una forma de expresar lo que las palabras no podían. Los bailes de sociedad eran una tortura para Elara. Vestida con los diseños más holgados y menos llamativos para disimular su figura, se sentaba en las sillas de la periferia, observando cómo las otras jóvenes giraban en los brazos de sus pretendientes. Cada mirada de desdén, cada risa ahogada a sus espaldas, cada comentario sobre su desafortunada figura era un aguijón que se clavaba en su corazón. Ella era la chica invisible, la que nadie quería invitar a bailar, la que no encajaba en los ideales de belleza de la época y por ello era condenada al ostracismo. Una noche, en un baile particularmente grandioso, Elara vio a su hermana Isabel reír y coquetear con un apuesto joven, el hijo de un duque. La envidia no era lo que sentía, sino una profunda tristeza. Se preguntó si algún día alguien la miraría con ese brillo en los ojos, si alguien vería más allá de su apariencia para descubrir el alma que anhelaba conexión. La soledad le envolvía como un manto pesado, y las lágrimas amenazaban con desbordarse. Se retiró a un balcón solitario, buscando el consuelo de la noche. Desde la oscuridad, escuchó un fragmento de conversación entre dos damas. «Pobre Elara», decía una, «nunca encontrará un esposo. Su figura es demasiado». La otra respondía con un suspiro condescendiente. «Una verdadera lástima. Es inteligente, sí, pero ¿de qué sirve la inteligencia si no hay un envoltorio agradable?» Elara cerró los ojos,
sintiendo cómo esas palabras, que había escuchado tantas veces en diferentes variaciones, la aplastaban. La sociedad del siglo XIX era un tribunal de belleza y ella había sido declarada culpable. Pero en medio de esa desesperación, algo en el Lara se endureció. Un pequeño fuego de rebeldía comenzó a arder en su interior. ¿Por qué debía conformarse con ser invisible? ¿Por qué su valía debía depender de los ojos superficiales de los demás? Esa noche, mientras la luna se asomaba tímidamente entre las nubes, el Lara hizo una promesa silenciosa a sí misma. Viviría su vida no para complacer a los demás, sino para alimentar su propia alma. Buscaría la belleza en la sabiduría, en la música, en la bondad, y no en los espejos que solo reflejaban un juicio implacable. Ella, la dama rechazada, comenzaba a forjar su propio camino, un camino forjado con la fortaleza de su espíritu y la inquebrantable fe en su propia valía. Una tarde de primavera, mientras el Lara se refugiaba en su santuario personal, el jardín olvidado al fondo de la propiedad, un sonido inusual rompió la monotonía de su soledad. Era el rasgueo de una guitarra, una melodía melancólica y profunda que flotaba en el aire, completamente ajena a los rígidos cánones musicales de la casa Beaumont. Su curiosidad, una chispa que rara vez se atrevía a encenderse en público, la impulsó a seguir el sonido. Con cautela, se acercó a la vieja pared de hiedra que separaba su jardín secreto del camino de servicio. Al asomarse, vio a un hombre joven sentado bajo un viejo roble, con una guitarra de aspecto gastado en sus manos. No era un sirviente, ni un jardinero. Su vestimenta, aunque sencilla, denotaba una cierta elegancia desaliñada, propia de alguien que prioriza la comodidad y la expresión personal sobre las apariencias. Sus ojos, de un azul intenso, observaban el horizonte con una expresión de profunda contemplación mientras sus dedos bailaban sobre las cuerdas, creando una música que conmovía el alma. Era la primera vez que Lara se encontraba con una persona que no parecía juzgarla de inmediato. El hombre no la notó al principio, absorto en su música. El Lara, por una vez, no sintió la necesidad de esconderse. Se quedó ahí, escuchando. La melodía era una mezcla de alegría y tristeza, de esperanza y melancolía, un reflejo de las complejas emociones que Lara guardaba dentro de sí misma. Se sintió extrañamente conectada a esa música, como si fuera la banda sonora de su propia existencia. Nunca antes había escuchado una música tan honesta, tan desprovista de artificios. Cuando la melodía terminó, el hombre suspiró y cerró los ojos por un momento. El Lara, sin pensarlo, aplaudió suavemente. El hombre se sobresaltó y giró la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los de ella. Por un momento, el Lara se sintió avergonzada, esperando la mirada de desprecio o la burla que siempre la acompañaban. Pero en su lugar, el hombre le sonrió, una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos. «Discúlpeme», dijo él, su voz suave y melodiosa, con un acento que Lara no pudo identificar. «No quise invadir su espacio, solo buscaba un lugar tranquilo para crear». El Lara, sorprendida por su amabilidad, se animó a responder. «No es una invasión en absoluto. Su música es hermosa. Nunca había escuchado algo así». Él se levantó y se acercó a la pared, su mirada escrutándola con una curiosidad sincera, no con juicio. «Soy Arthur. Soy un músico, un compositor. Estoy de paso por la ciudad buscando inspiración». El Lara dudó un momento antes de presentarse. «Soy el Lara Beaumont». Esperó la reacción habitual al escuchar su apellido, pero Arthur solo asintió con interés. Pasaron las siguientes horas conversando, o más bien, el Lara escuchando a Arthur hablar con pasión sobre la música, el arte, la filosofía y la belleza en todas sus formas. Él no hablaba de bailes ni de chismes, sino de las verdades profundas de la vida,
de las emociones humanas y de la búsqueda del significado. Elara, que rara vez tenía la oportunidad de expresar sus propios pensamientos, se encontró abriéndose a él, compartiendo sus lecturas, sus ideas sobre el mundo y su amor por el piano. Arthur la escuchaba con una atención genuina, haciendo preguntas perspicaces que la animaban a profundizar. Lo más sorprendente para Elara fue que Arthur no hizo ningún comentario sobre su apariencia. No la miró con lástima ni con desinterés. Sus ojos azules la veían como una igual, como una mente brillante, como un alma sensible. Era una sensación liberadora, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, Elara se sintió vista, no por su figura, sino por quien realmente era. Él admiró su inteligencia, su elocuencia y su pasión, cosas que nadie antes se había molido a apreciar en ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Arthur se despidió. «Me encantaría volver mañana si usted lo permite. Su compañía es refrescante». Elara sintió un calor en su pecho, una emoción que no había experimentado en años, la esperanza. «Sí, por favor», respondió ella con una sonrisa tímida pero sincera. Esa noche, Elara se acostó con una sensación de ligereza. El mundo no había cambiado, pero algo dentro de ella sí. Había encontrado una conexión, una chispa de comprensión que podría, quizás, encender un fuego. Los días siguientes, Arthur y Elara se encontraron en el jardín casi a diario. Sus conversaciones se hicieron más profundas, más íntimas. Él le habló de sus viajes, de las diferentes culturas que había conocido y de la música que había escuchado en rincones lejanos del mundo. Ella le compartió sus sueños, sus miedos y las frustraciones de su vida en la mansión Beaumont. Arthur la animaba a tocar el piano para él y él la acompañaba con su guitarra, creando melodías improvisadas que llenaban el aire con una armonía mágica. La música se convirtió en su lenguaje secreto, una forma de comunicación que trascendía las palabras y las apariencias. Elara se dio cuenta de que se estaba enamorando de Arthur. No era un amor de cuento de hadas, de caballeros apuestos y damiselas en apuros, sino un amor forjado en la admiración mutua, en la comprensión y en la profunda conexión de sus almas. Arthur no la amaba a pesar de su apariencia, sino que la amaba por la mujer completa que era, con sus virtudes y sus imperfecciones. Él veía su belleza interior, una belleza que nadie más había sido capaz de percibir. Y por primera vez en su vida, Elara sintió que su corazón no estaba solo, que no era una dama rechazada, sino una mujer digna de ser amada. El idilio secreto entre Elara y Arthur floreció en el jardín olvidado, lejos de los ojos curiosos y los juicios implacables de la casa Beaumont. Cada encuentro era un tesoro, un escape a un mundo donde la apariencia no tenía peso, y el alma era la única medida de valor. Arthur, con su mirada perspicaz y su intelecto vibrante, se había convertido en el espejo que finalmente reflejaba la verdadera esencia de Elara. Él no solo la escuchaba, sino que la veía, la comprendía, y la animaba a florecer de una manera que nunca antes había experimentado. Las mañanas de Elara ahora estaban llenas de una expectación dulce. Se despertaba con el corazón latiendo con anticipación, sabiendo que pronto podría deslizarse hacia el jardín para encontrarse con Arthur. Sus conversaciones abarcaban desde la filosofía de Platón hasta las últimas innovaciones científicas, desde la poesía de Byron hasta los ritmos de las culturas lejanas que Arthur había explorado en sus viajes. Él le hablaba de la libertad del espíritu, de la importancia de la expresión artística, y de cómo la belleza podía encontrarse en los lugares más inesperados, a menudo en aquellos que la sociedad desechaba. Arthur la animaba a hablar de sus propios sueños, de sus aspiraciones artísticas y de las frustraciones que había acumulado durante años de invisibilidad.
Él la hacía sentir que sus pensamientos eran valiosos, que sus opiniones importaban. Bajo su influencia, el Ara comenzó a deshacerse de algunas de las capas de timidez y reserva que la habían envuelto durante tanto tiempo. Su risa se hizo más frecuente, sus ojos brillaban con una nueva luz y una confianza silenciosa comenzó a emanar de ella. La señorita Ágata, observadora y astuta, notó el cambio en el Ara. «Pareces más feliz, mi niña», comentó Ágata un día, mientras ayudaba a Elara con sus labores de costura, una tarea que ambas consideraban tediosa. Elara solo sonrió enigmáticamente, sin revelar el secreto que la hacía sentir tan viva. Sabía que revelar su relación con Arthur sería un desastre. La familia Beaumont, con sus estrictas normas sociales y su obsesión por el estatus, jamás aprobaría un romance con un músico errante, un outsider sin fortuna ni apellido. Su amor tendría que permanecer oculto, un tesoro compartido solo entre ellos dos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la conexión entre Elara y Arthur se profundizó, transformándose en un amor inquebrantable. Arthur le regaló un pequeño cuaderno de cuero, pidiéndole que escribiera sus pensamientos, sus poemas, sus composiciones musicales. «Tu mente es un jardín de maravillas, Elara», le dijo una tarde mientras el sol se ponía sobre el horizonte. «No dejes que se marchite en el silencio, compártelo con el mundo». Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Elara, una invitación a abrazar su propio talento. Una tarde, mientras Arthur tocaba una melodía especialmente emotiva, Elara no pudo contenerse más. Se sentó a su lado, sus ojos llenos de lágrimas. «Arthur», susurró, «tengo tanto miedo. Tengo miedo de perderte, de que este sueño termine. Mi familia nunca lo aceptaría. Soy una vergüenza para ellos». Arthur dejó de tocar. Tomó sus manos y las apretó suavemente. «Elara, no eres una vergüenza para nadie. Eres un milagro, y no te perderé. Mi amor por ti no depende de la aprobación de nadie más que la nuestra. Llevamos nuestra propia verdad». Esa noche, bajo el manto estrellado, Arthur le confesó su amor. No fue una declaración grandilocuente, sino una promesa susurrada, llena de sinceridad y devoción. «Elara, mi corazón te pertenece. He buscado toda mi vida un alma como la tuya, un espíritu tan libre y tan brillante. No me importa lo que piense el mundo. Lo único que importa es lo que sentimos el uno por el otro». Las palabras de Arthur disiparon las últimas dudas de Lara. Ella le devolvió la confesión con la misma intensidad y la misma pasión. Su amor era un secreto, sí, pero era un secreto que las hacía sentir más vivas que nunca. El riesgo de ser descubiertos era constante, pero el dulce néctar de su amor valía cada momento de ansiedad. Elara ideaba ingeniosas excusas para pasar tiempo en el jardín o para salir a supuestas compras, que en realidad eran encuentros furtivos con Arthur en la ciudad. Él, por su parte, buscaba pequeños trabajos como músico o profesor de arte para justificar su permanencia en la localidad, aunque su verdadera vocación era estar cerca de ella. La clandestinidad de su romance lo hacía aún más apasionante, un desafío a las normas que los unía con mayor fuerza. La complicidad de Ágata era fundamental. La anciana mujer, al ver la genuina felicidad en los ojos de Elara y al reconocer la bondad y el respeto de Arthur, se convirtió en su aliada silenciosa. Les enviaba mensajes, cubría sus ausencias y, con una mirada cómplice, les aseguraba que el secreto estaba a salvo con ella. La lealtad de Ágata era un bálsamo, un refugio en medio de la incertidumbre. Ella había sido testigo de la soledad de Elara durante años, y ahora, al verla sonreír y vivir, no podía más que apoyar esa luz. Un día, mientras Elara y Arthur paseaban por el jardín, un pensamiento la golpeó. «¿Qué haremos, Arthur?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de amor y preocupación. «Nuestra situación
es insostenible a largo plazo. No podemos vivir eternamente en la clandestinidad. Arthur detuvo su paso. La miró a los ojos con determinación. Lo sé, mi amor, y no lo haremos, pero prometo que encontraremos una manera. Nuestro amor es verdadero, y el amor verdadero siempre encuentra un camino. No importa lo que digan o hagan los demás, estaremos juntos, lo prometo. Aquel día sellaron su promesa con un beso bajo el roble centenario del jardín, un beso que no solo unía sus labios, sino sus almas, en un compromiso inquebrantable. El secreto de su amor era un desafío a la sociedad, un acto de rebeldía silenciosa que prometía desatar un torbellino. No sabían lo que el futuro les deparaba, pero sabían que, juntos, eran más fuertes. La dama rechazada había encontrado un amor que la aceptaba por completo, y ese amor, tarde o temprano, exigiría ser reconocido. La burbuja de felicidad en la que Elara y Arthur vivían, aunque frágil, no podía durar para siempre. La sociedad del siglo XIX, con sus ojos omnipresentes y sus lenguas afiladas, siempre encontraba la forma de desenterrar los secretos. Un día, mientras Elara regresaba a casa de uno de sus encuentros furtivos con Arthur, una de las criadas más chismosas, Martha, la vio deslizarse por la puerta trasera del jardín, su rostro ruborizado y una sonrisa inusual en sus labios. Martha, siempre atenta a los movimientos de los señores, notó el cambio en Elara y su mente, fértil en malicia, comenzó a tejer suposiciones. El primer indicio de la tormenta llegó en la cena. El padre de Elara, el señor Beaumont, preguntó con voz grave: «¿Dónde has estado, Elara? Tu madre y yo hemos notado tu ausencia, y tu aspecto has cambiado». Elara sintió un nudo en el estómago. Intentó balbucear una excusa sobre un paseo, pero su voz tembló. Su madre, con una mirada inquisitiva, añadió: «Sí, Elara, has estado muy animada últimamente. ¿Hay algo que debamos saber?». La tensión en el ambiente era palpable, y los ojos de sus hermanos la miraban con sospecha, ávidos de un nuevo chisme para burlarse. A los pocos días los rumores comenzaron a circular. Las criadas, lideradas por Martha, susurraban en los pasillos sobre los paseos misteriosos de Elara y la extraña felicidad que la había invadido. Los murmullos llegaron a oídos de la señora Beaumont, quien, horrorizada ante la posibilidad de un escándalo que manchara el buen nombre de la familia, llamó a Elara a su estudio. La conversación fue fría y llena de acusaciones. «¿Tienes un amante, Elara? Dímelo ahora mismo. ¿Quién es este hombre? ¿Un sirviente? ¿Un plebeyo? Has deshonrado a la familia». Elara, sintiéndose acorralada, intentó negar las acusaciones, pero su voz no era lo suficientemente fuerte para competir con la furia de su madre. La señora Beaumont, indignada, le impuso un castigo severo. Se le prohibió salir de la casa, incluso del jardín, y sus libros y su piano le fueron retirados. Elara se sintió de nuevo aprisionada, su espíritu encadenado por la crueldad de su propia familia. La soledad regresó, más amarga que nunca, ahora teñida por la angustia de no poder ver a Arthur. Mientras tanto, la situación de Arthur también se volvía precaria. Los rumores sobre su relación con Elara llegaron a los oídos de algunos de los vecinos influyentes, quienes lo consideraban un forastero sospechoso, un hombre sin posición que intentaba seducir a una joven de buena familia. Se le prohibió tocar en los salones de té donde solía presentarse y se le negaron los pequeños trabajos que le permitían subsistir. Arthur se dio cuenta de que su presencia estaba poniendo en peligro a Elara y su corazón se encogió de preocupación. A pesar de las restricciones, Elara encontró una forma de comunicarse con Arthur, con la ayuda de la leal Ágata, quien, con un ingenio admirable, logró enviar mensajes ocultos entre las compras del mercado y las entregas de la lavandería. La correspondencia, aunque esporádica, era un salvavidas para Elara, una confirmación de que Arthur seguía allí, luchando por ella. Sus cartas eran una promesa de esperanza, una reafirmación de su amor y un plan para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Un día, la señora Beaumont recibió una visita inesperada. Era la señora Albright, una de las damas más influyentes y chismosas de la sociedad local.
quien venía con el rostro cargado de indignación. «He oído rumores, querida señora Beaumont», comenzó la señora Albright con una voz llena de falso pesar. «Sobre su hija Elara, dicen que ha estado viéndose con un músico callejero. ¡Qué escándalo! Podría arruinar su reputación y la de toda su familia». La señora Beaumont, pálida de rabia y vergüenza, prometió tomar medidas drásticas. La ira de los padres de Elara estalló. Convocaron a Arthur a la mansión, una confrontación orquestada para humillarlo y ahuyentarlo. El señor Beaumont, con el rostro enrojecido de furia, lo recibió en el gran salón. «¿Cómo te atreves a cortejar a mi hija, un don nadie, un vagabundo? Has deshonrado nuestro nombre. Aléjate de ella o me encargaré de que te arrepientas». Arthur, a pesar de la intimidación, mantuvo la calma y la dignidad. «Señor Beaumont», respondió con voz firme, «amo a su hija. La amo por su mente, por su corazón, por su alma. Ella es la mujer más extraordinaria que he conocido y no permitiré que nadie la humille». Las palabras de Arthur solo sirvieron para encender aún más la ira del señor Beaumont, quien ordenó a los sirvientes que lo expulsaran de la propiedad. Elara, que había estado escuchando la discusión desde el rellano de la escalera, se lanzó hacia Arthur, ignorando los gritos de sus padres. «¡Arthur!», exclamó, con lágrimas en los ojos. «¡No te vayas! ¡No me dejes!». Arthur la abrazó con fuerza, susurrando una promesa en su oído. «Volveré por ti, mi amor. No te abandonaré. Esto no ha terminado». La separación fue desgarradora. Elara vio cómo Arthur era arrastrado fuera de la mansión, su figura desvaneciéndose en la distancia. Sus padres la reprendieron con dureza, encerrándola en su habitación y advirtiéndole que jamás volvería a ver a ese hombre. Pero en el corazón de Elara, la llama del amor, lejos de extinguirse, ardía con más fuerza. Sabía que su amor por Arthur era verdadero y que por él estaba dispuesta a luchar. La tormenta se había desatado, pero Elara, la dama rechazada, estaba lista para enfrentarla. Elara, confinada en su habitación, se sentía como una prisionera en su propia casa. Las ventanas estaban selladas, la puerta cerrada con llave y la presencia constante de una criada, la más leal a su madre, la vigilaba día y noche. Pero la reclusión, lejos de aplastar su espíritu, lo fortaleció. En la soledad de su encierro, Elara comenzó a trazar un plan audaz, impensable para una dama de su época, pero necesario para recuperar su libertad y su amor. La desesperación le había dado una claridad que nunca antes había poseído. Elara recordaba las palabras de Arthur: «Encontraremos una manera». Y ella estaba decidida a encontrarla. Su primera tarea fue restablecer la comunicación con él. Con la ayuda de la señorita Agatha, quien simulaba traerle bandejas de comida con mensajes ocultos debajo de los manteles, Elara logró enviar una nota a Arthur. En ella, le explicaba su situación y le pedía que no se rindiera. La respuesta de Arthur llegó días después. Un rayo de luz en su oscuridad. «Lucharemos juntos, mi amor. El mundo verá la verdad». El plan de Elara comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que la única forma de desafiar a su familia y a la sociedad era exponer su hipocresía y su superficialidad. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría una mujer sin voz ni poder hacer que el mundo escuchara su verdad? La respuesta llegó a ella en una noche de insomnio mientras miraba la luna a través de los barrotes de su ventana. Elara recordó el cuaderno que Arthur le había regalado, lleno de sus pensamientos, sus poemas y sobre todo sus composiciones musicales. Era su voz, su arma secreta. Con la complicidad de Agatha, Elara recuperó el cuaderno. Sus dedos temblaban al hojear las páginas, llenas de las emociones y las verdades que había mantenido ocultas durante años. Decidió que publicaría sus obras. Era una locura, una afrenta a las normas de la sociedad. ¿Una mujer publicando bajo su propio nombre? ¿Y una mujer desafortunada como ella? Sería un escándalo.
Pero el Ara no tenía nada que perder. Sabía que su música y sus palabras eran su legado, su forma de gritar al mundo que valía más que su apariencia. Arthur, al recibir la propuesta de el Ara, quedó asombrado por su audacia. Él, con sus contactos en el mundo bohemio y artístico de la ciudad, conocía a un editor de una pequeña editorial independiente, conocido por su espíritu progresista y su disposición a publicar obras no convencionales. Arthur se reunió con el editor, un hombre excéntrico pero de mente abierta, y le presentó el manuscrito de el Ara. Al principio el editor dudó, preocupado por la polémica que podría generar, pero al leer las composiciones y los poemas de el Ara, quedó cautivado por su profundidad y su talento. La publicación fue un riesgo, pero Arthur estaba decidido a tomarlo por el Ara. Decidieron lanzar el libro de forma anónima al principio, para generar curiosidad y evitar el prejuicio inmediato por el nombre de el Ara. Lo llamaron Melodías del alma silenciada, y el editor, intrigado por el misterio, aceptó la propuesta. Arthur se encargaría de la promoción en secreto, utilizando sus contactos en los círculos artísticos para generar expectación. El plan era que, una vez que la obra ganara reconocimiento, el Ara revelaría su identidad, desafiando a todos los que la habían subestimado. Mientras tanto, en la mansión Beaumont, la señora Beaumont intentaba concertar un matrimonio para el Ara con un viejo y adinerado comerciante, un hombre viudo conocido por su carácter gruñón y su indiferencia hacia la apariencia. La señora Beaumont creía que esto pondría fin al escándalo y aseguraría un futuro para el Ara, aunque fuera miserable. El Ara, al enterarse de los planes de su madre, sintió un escalofrío de terror, pero también una nueva ola de determinación. Tenía que actuar rápido. Ágata, viendo el sufrimiento de Ara, se ofreció a ayudar de una manera aún más activa. Usando sus viejas conexiones, logró que algunos de los ejemplares iniciales del libro llegaran a manos de personas influyentes en la sociedad, bajo el pretexto de ser un nuevo talento anónimo que estaba causando sensación en los círculos artísticos. La estrategia funcionó. La música de Ara, sus poemas, comenzaron a ser comentados en los salones, elogiados por su originalidad y su emotividad. La gente quería saber quién era el misterioso autor de Melodías del alma silenciada. El plan inesperado de el Ara y Arthur estaba en marcha. La música y las palabras de el Ara estaban penetrando en la sociedad, lenta pero seguramente, sembrando la semilla de la curiosidad y la admiración. La dama rechazada, la invisible, estaba a punto de hacer que su voz resonara de una manera que nadie podría ignorar. El karma estaba comenzando a tejer su intrincada red, preparando el escenario para una revelación que sacudiría los cimientos de la hipocresía social. La esperanza, antes un mero murmullo, se había transformado en una melodía poderosa. La obra anónima, Melodías del alma silenciada, se había convertido en la comidilla de la alta sociedad. En los salones de té, en los bailes, en las reuniones más exclusivas, todos hablaban del misterioso genio detrás de esas composiciones conmovedoras y esos versos profundos. Los críticos de música elogiaban la complejidad de las armonías y la riqueza emocional de las piezas. Los intelectuales debatían sobre la identidad del autor, especulando si sería un erudito solitario o un poeta atormentado. La curiosidad era palpable y la expectación crecía con cada día que pasaba. El Ara, aún confinada, pero recibiendo noticias a través de Ágata y las cartas de Arthur, se sentía fortalecida. Escuchaba los murmullos de las criadas, ahora llenos de admiración por el autor anónimo, en lugar de chismes sobre ella. Incluso, sus padres, ajenos a la verdad, comentaban sobre el talento del compositor misterioso, sin sospechar que era su propia hija. La ironía era dulce, y el Ara sonreía en secreto, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Su belleza interior, durante tanto tiempo ignorada, estaba finalmente resonando en el mundo. Arthur, por su parte, había organizado un evento especial.
un concierto benéfico en uno de los teatros más prestigiosos de la ciudad, donde interpretarían varias piezas de Melodías del alma silenciada. El evento estaba agotado, impulsado por el misterio del autor y la creciente popularidad de la música. Era el escenario perfecto para la gran revelación. La ciudad entera estaba en vilo, ansiosa por conocer al genio detrás de las melodías que habían conmovido sus corazones. Arthur había logrado crear un aura de expectación inigualable. La noche del concierto, el teatro estaba abarrotado. La élite de la sociedad, incluyendo a la familia Beaumont, ocupaba los palcos. El ara, con un vestido discreto pero elegante que había sido modificado por Agatha para resaltar su figura, se sentó en un palco discreto junto a Agatha, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Nunca se había sentido tan expuesta, pero al mismo tiempo tan segura de sí misma. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que la habían despreciado. Arthur subió al escenario, su presencia imponente y serena. Después de interpretar un par de piezas que deleitaron a la audiencia, el silencio llenó la sala. Arthur tomó el micrófono y su voz resonó con claridad. Distinguidos señores y señoras, esta noche tengo el honor de revelarles la identidad del genio detrás de Melodías del alma silenciada. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Ella es una mujer que ha vivido en las sombras, cuya valía ha sido ignorada por una sociedad obsesionada con la superficialidad. Pero su música y sus palabras han conmovido sus corazones, ¿verdad? Arthur hizo una pausa dramática, mirando directamente al palco donde Elara estaba sentada. Su nombre es Elara Beaumont. Un suspiro colectivo llenó el teatro. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y en el palco de la familia Beaumont, los rostros de sus padres y hermanos se volvieron lívidos. La señora Beaumont se llevó una mano a la boca, incrédula. El señor Beaumont se levantó de su asiento, el rostro enrojecido de rabia. Isabel y Thomas se miraron, sus expresiones de incredulidad y vergüenza mezcladas con una pizca de envidia. Había llegado el momento de enfrentar a aquellos que la habían despreciado. Genera una voz muy dinámica y humanizada en español, que sea de muy amplio rango tonal y con un timbre de voz grave y con cuerpo más cercano al de Valentino. Arthur extendió una mano hacia el palco de Elara. Elara, por favor, suba al escenario. Elara, con el corazón en la garganta, se levantó. Mientras caminaba por el pasillo, las miradas de todos se posaron en ella. Algunos ojos aún mostraban desprecio, otros asombro y algunos incluso admiración. Ella subió al escenario con la cabeza en alto, su dignidad inquebrantable. Arthur tomó su mano, la besó con reverencia y se volvió hacia la audiencia. Esta es la verdadera belleza. Esta es la belleza del alma, la belleza que trasciende la apariencia y el juicio humano. Elara, con una voz clara y fuerte, a pesar del temblor inicial, se dirigió a la audiencia. Durante años he sido invisible para la sociedad. Mi valor fue juzgado por mi apariencia y mi voz silenciada. Pero el arte, la música, me dieron una forma de expresarme. Esta noche, espero que hayan aprendido que la verdadera belleza reside en el corazón, en la mente, en la bondad, y que la crueldad y la superficialidad, a la larga, solo se condenan a sí mismas. Un silencio atónito llenó la sala, seguido de un aplauso que comenzó tímidamente y luego se convirtió en una ovación atronadora. La familia Beaumont quedó expuesta. Sus rostros, antes orgullosos, ahora reflejaban una profunda vergüenza. La señora Albright, la chismosa, intentó disimular su sorpresa, pero su rostro pálido la delataba. El karma había llegado. La dama rechazada, la fea, la gorda, se había transformado en una artista aclamada cuya voz resonaba con una verdad innegable. El amor de Arthur no solo la había elevado socialmente, sino que también había iluminado la oscuridad de la hipocresía que la rodeaba, dejando a sus detractores en la vergüenza de su propia crueldad. El éxito del concierto fue rotundo. Al día siguiente, los periódicos de la ciudad no hablaban de otra cosa. Las críticas eran unánimes en su elogio a Elara Beaumont,
la misteriosa compositora que había conmovido a la ciudad con su talento. Su historia se convirtió en un símbolo, una lección sobre la superficialidad de la sociedad y el poder de la belleza interior. La dama que había sido rechazada por su apariencia se había convertido, de la noche a la mañana, en una heroína, una figura inspiradora para todos aquellos que se sentían marginados o incomprendidos. La familia Beaumont, por supuesto, estaba mortificada. Sus nombres, antes sinónimo de prestigio y buen gusto, ahora eran arrastrados por la vergüenza de haber despreciado a su propia hija. Los chismes que antes se centraban en el ara, ahora se dirigían hacia ellos. La señora Beaumont se encerró en su habitación, incapaz de enfrentar las miradas de reproche de sus conocidos. El señor Beaumont, cuyo negocio dependía de su reputación, vio cómo sus clientes lo evitaban y sus socios le daban la espalda. La hipocresía que habían cultivado durante años había explotado en sus caras, un karma amargo que se les devolvía con creces. Isabel y Thomas, que siempre se habían jactado de su superioridad, ahora eran el hazmerreír de sus círculos sociales. Nadie los invitaba a los bailes y sus antiguos amigos los evitaban. La envidia carcomía sus entrañas al ver a Elara, la fea y gorda hermana, convertida en una celebridad, admirada por todos. La justicia poética se manifestaba de la manera más dolorosa para ellos. El reconocimiento y el respeto que siempre habían anhelado ahora pertenecían a la hermana que habían humillado. Su superficialidad había sido expuesta de forma pública e ineludible. Elara, por otro lado, se sentía libre por primera vez en su vida. Invitada a los salones más prestigiosos, recibida con respeto y admiración, ya no era la sombra invisible. Su figura, antes objeto de burla, ahora simplemente era parte de la mujer talentosa y carismática que se había revelado. La body positivity no era un concepto de la época, pero la historia de Elara se convirtió en un testimonio viviente de que la belleza no tiene un único molde, y que el valor de una persona va mucho más allá de su físico. Genera una voz muy dinámica y humanizada con un tono masculino profundo, grueso y gravemente resonante, imitando el timbre de Valentino sin caer en la lentitud o la monotonía. Esta voz debe tener una cadencia y entonación que fluctúen para convencer con mucha intensidad una extensa gama de emociones, desde misterio y tensión hasta horror, tristeza y triunfo, asegurándose de crear un estilo de narración intensamente cautivador en todo momento. La historia de Elara y Arthur nos enseña una verdad profunda y atemporal, que la verdadera belleza reside en la esencia de nuestro ser, en la bondad de nuestro corazón, en la brillantez de nuestra mente. Nos recuerda que la crueldad y la superficialidad, aunque dolorosas en el momento, eventualmente se desvanecen ante la luz de la autenticidad y el amor verdadero. Elara, la dama rechazada, se elevó por encima de los juicios de una sociedad injusta, no por cambiar su apariencia, sino por abrazar y compartir la riqueza de su interior. Su relato es un poderoso testimonio del karma, de cómo las acciones, buenas o malas, encuentran su justo retorno. Aquellos que la humillaron y la despreciaron se vieron consumidos por la vergüenza y la envidia, mientras que Elara encontró la felicidad y el reconocimiento en los brazos de un amor que la veía por quien realmente era. Es una historia de justicia poética, de un dar la vuelta que no solo reivindica al individuo, sino que también expone las falencias de un sistema de valores distorsionado. Si esta historia ha conmovido tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la belleza interior, te invitamos a compartirla con tus seres queridos. Deja un comentario abajo diciéndonos qué fue lo que más te impactó de la historia de Elara. Y no olvides suscribirte a Relatos que Conmueven Oficial para más historias que te inspirarán y te harán creer en el poder inquebrantable del espíritu humano. Hasta la próxima, y recuerda que la verdadera luz siempre reside dentro de ti.